Hola a todos, bienvenidos nuevamente por acá. En este video les voy a responder una pregunta que me han hecho 1000 veces y es ¿cómo es vivir en Nueva Zelanda? Antes de empezar este video recuerden que esta es mi opinión, mi punto de vista. Por favor, seguramente alguien se va a enojar y va a decir ¿qué te crees que vivimos en el país de las maravillas? Y bueno, si realmente crees que no es así, déjamelo en los comentarios y así podemos enriquecer este video y dar más experiencias y más puntos de vista de cómo es vivir en Nueva Zelanda. Esto es lo que yo pienso. Hay muchos videos en YouTube relacionados a esta pregunta y yo le quise dar un toque especial y les voy a ir poniendo videos e imágenes de cada punto del que voy a ir hablando y también les voy a dar algunos ejemplos o experiencias de cada una de las opiniones que voy teniendo. Quédate hasta el final y cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios que con mucho gusto te la voy a responder. Empecemos. Nueva Zelanda es súper seguro. Desde que llegamos a Nueva Zelanda nunca sentimos inseguridad, pero en nada. De hecho, uno se acostumbra a que no pasa nada y empezás a relajarte en un montón de cosas. Como por ejemplo, dejás el auto abierto, no le pones candado a la bici, hablás por celular en la calle sin estar perseguido de que te van a robar. Salís en el auto de tu casa sin estar mirando si hay alguien en la cuadra, si hay algún desconocido, no tenés miedo de abrir el portón, de hecho no hay portón. Toda esta seguridad se empieza a volver un hábito. Miren en estos videos de un paseo por las calles de mi barrio y del centro de la ciudad donde vivo que se llama Cambridge. No hay ni una reja, no hay rejas en ningún lado, no hay rejas en las casas, ni en los comercios, no hay rejas en los bancos. Nada está cercado. De hecho, los bancos ni siquiera hay policías adentro. ¿Y saben qué? En Cambridge, la policía cierra de noche. No hay policía. No hay. Pasa algo, tenés que llamar y vienen de Hamilton 40 minutos. No hay. Recuerdo el año pasado vino a visitarme una gran amiga de Argentina y fuimos un día al supermercado. Yo me bajé del auto y me fui y ella, Romina, por favor, cerrá el auto, ¿cómo lo vas a dejar abierto? ¿No cerrás el auto? Y yo, no, déjalo. Uno re acostumbrado, como re normal, yo voy al supermercado y no cierro el auto. Y me decía, por favor, me dejás intranquila, cerrá el auto. Es algo que no tenemos en cuenta. No tenemos en cuenta cerrar, al menos yo. Sé que Fede sí, él quiere que cierre el auto, quiere que cierre las ventanas. Ojo. Esto igual no quiere decir que no pasen cosas. De hecho, hay carteles en algunos estacionamientos que dicen lock it or lose it, que significa cerrar el auto o te van a robar todo. De hecho, en las calles no hay hurtos, no hay violencia para robarte una cartera o el celular. O sea, eso es algo que jamás escuché que pase. Me acuerdo que en Argentina yo salía a pedalear y teníamos que salir a pedalear en grupos. O sea, teníamos que ponernos de acuerdo para encontrarnos y salir en grupos porque solo era súper peligroso. De hecho, miren lo que acabo de encontrar. Hace 5 minutos antes de filmar este video salió esta noticia en Córdoba de que ya se puede salir a pedalear solo. Y miren este comentario. No podemos salir a pedalear solos porque nos van a robar. ¿Entienden? Eso es lo que acá jamás sentí. Podés salir a pedalear solo o con quien se te cante a la hora que quieras, que no te van a robar la bicicleta mientras te estés pedaleando. Es algo que jamás escuché y jamás sentí. Y eso que hemos salido a pedalear en este país a lugares que no anda nadie, querés subir una montaña, subila, no te va a pasar nada. De hecho, miren, les dejo una foto acá, el candado de mi bicicleta. O sea, esto en mi país es un chiste. Otro ejemplo sobre lo seguro que es, esto es buenísimo. Vos perdés tu celular o tu billetera y lo vas a recuperar. O sea, si lo perdiste en un lugar, llamás a ese lugar, seguramente lo tienen guardado para devolvértelo. Y de esto hemos tenido experiencia de alguien que se olvidó la billetera con el pasaporte, con todo adentro, y al otro día llamaron y estaba después. Por ejemplo, un amigo, el hijo perdió el celular, lo llamó la policía para decirle que habían encontrado el celular.
Otra cosa sobre Nueva Zelanda es que es súper tranquilo. No se escuchan bocinas, no hay manifestaciones, no se escuchan tiros, ni bombas, ni quilombo, nada. Todo transcurre con mucha paz. La gente no anda enloquecida en las calles. Pocas veces o casi nunca vas a escuchar bocinas, ni que te están apurando para cruzar la calle. Una sola vez vi que alguien chocó a otro auto de atrás y el tipo se bajó como para querer armar bardo. Nadie se inmutó, el otro señor no salió de su auto, le pidió perdón, se deben haber pasado los teléfonos del seguro y se acabó el problema. Nunca vas a ver que se arma bardo ni nada, ni vas a ver a la policía, 4 autos de policía separando grupos de gente porque se están cagando a palo, no. Tal vez en Auckland pase o en alguna salida de un boliche, pero no es algo habitual. De hecho, en los boliches la policía entra en grupos como de a 4 o 5 policías a la vez, revisan que adentro esté todo bien y salen y se van metiendo por cada bar o cada boliche que esté abierto. Eso sí lo he visto, pero nunca he visto bardos, nunca. Otro ejemplo es que la gente es súper amable. Esto lo digo en varios sentidos. Nosotros como inmigrantes jamás hemos sentido que nos han rebajado o que nos han discriminado, todo lo contrario. Cuando alguien te escucha que estás hablando en otro idioma en la calle o en un trabajo nuevo, te preguntan de dónde sos, por qué viniste a este país y te preguntan siempre, ¿y te gusta Nueva Zelanda? Es como que para ellos se sienten súper orgullosos de dónde están y siempre te preguntan por qué te fuiste. Y también si no hablas mucho inglés, te tienen súper paciencia o te pueden explicar en el trabajo, por ejemplo, lo que tenés que hacer. Realmente se toman su tiempo, tampoco me he sentido así. Y las experiencias que he escuchado tampoco he sentido que te discriminen o que te traten mal. Sí he escuchado un par que no han tenido buenas experiencias en los trabajos, pero no es lo común. Recuerdo que mi mamá cuando vino a pasear por acá salía a recorrer la ciudad con un mapa y ella me cuenta que la gente la paraba para preguntarle, cuando ella miraba el mapa, la gente le preguntaba si estaba bien, si estaba perdida, si necesitaba ayuda. La verdad que eso también es algo que es característico de acá, que te pregunten si estás bien, si necesitas algo, o sea, como que por lo general esas cosas se sienten. Otro caso en el que la gente es amable es cuando vas a hacer trámites o cuando vas al súper o al correo. La gente está predispuesta a ayudarte, está feliz, sonríe, te saludan de buena onda, te preguntan cómo estás. Nunca sentí que no tengan ganas de estar ahí o que te miren mal o que estén enojados o alterados por algo. No quiere decir que no pase, no recuerdo igualmente algún caso en particular. Sí recuerdo alguna vez haber dicho a esta vieja, bla bla, que está enojada o algo, pero no es lo normal. Por lo general sentís que la gente realmente está contenta de estar ahí trabajando o está bien en realidad, no tiene por qué estar alterada. Bueno, otra cosa increíble de este país es la naturaleza. Todo lo que les conté se aprecia mucho mejor con la naturaleza que nos rodea. Es increíble. Hay de todo para hacer, vivas donde vivas. Hay cosas cerca para ir a disfrutar de caminatas, de playa, de algún paseo, de alguna actividad con costo, lo que quieras hacer. Nosotros tenemos un fin de libre y enseguida arrancamos a algún lado. En invierno por lo general hacemos caminatas y en verano por lo general vamos a la playa, salimos con grupos de amigos. Los paisajes son únicos y podés encontrar para hacer lo que te guste y lo que quieras. Otro punto importante es lo limpio que es. En general la gente es limpia, siempre va a haber excepciones, por supuesto. Las playas son impecables, no vas a encontrar basura tirada y eso que no hay tachos cerca, no hay tachos en la playa, puede haber donde están los baños o un poco cerca de los estacionamientos. La gente por lo general se lleva su basura. Los senderos para las caminatas son impecables y las calles ni hablar. De hecho no vas a encontrar excremento de perro en ninguna vereda, jamás vi un tereso de perro ni pisé en mi vida en este país. Y si te llegan a enganchar dejando uno sin levantarlo, acá te multan. Así que en ese sentido es súper limpio. El siguiente punto es algo que considero importante a la hora de evaluar cómo es la vida acá. Y es que el dinero alcanza, entonces podés darte todos los gustos que quieras.
Si ganás el sueldo mínimo en este país no es un problema, podés vivir relajado igual. Obviamente a más integrantes en la familia y menos ingreso, un poco más complicado es. Pero eso no quiere decir que no se pueda vivir tranquilamente. De hecho, una familia de 4 personas, donde los 2 padres trabajen por un sueldo promedio, pueden vivir tranquilamente. Y como el dinero alcanza, podés darte los gustos que quieras. Podés irte a la playa el fin de semana con amigos. Podés pagar tus cuentas sin estar pensando cómo sobrevivir hasta fin de mes. Podés hacerte un viajecito a donde quieras, acá a las montañas, a la nieve, a la playa, afuera, a otro país, como quieras, porque realmente rinde. Y el último punto, que para mí es el más importante y es por el cual con Fede hemos decidido quedarnos a vivir en este país por muchos años más, y es que somos libres. Podemos hacer lo que queremos, lo que deseamos, lo que soñamos, lo que proyectamos, lo que quieras lo podés hacer. Y acá voy a dar un ejemplo un poco particular, es una situación que pasó y que yo siento que es la demostración perfecta de la palabra libertad. ¿Y qué es lo que buscamos en este país? Hace un año decidí teñirme los pelos de colores. Tuve gris, tuve azul y tuve rosado. Alguien muy cercano a mí, un familiar que está en Argentina, cuando vio mi foto de los pelos azules, me mandó un mensaje de texto que decía: ya no tenés 15 años. Y yo le respondí: no tengo 15 años, pero soy libre. Alguno dirá: ¿qué tiene que ver que seas libre con teñirte la cabeza, con que te digan que tenías 15 años? Y para mí tiene mucho que ver, porque en Nueva Zelanda hay algo en la gente y en la cultura que te hace sentir así. Nadie te juzga por tu apariencia, nadie te anda mirando cómo estás vestido. De hecho, el otro día subí al Instagram un video de que fui al súper en pijama. Nadie hace cosas pensando en el qué dirán, ni hay mandatos que digan qué cosas tenés que hacer a tal edad. Acá sos libre de hacer lo que se te cante y nadie te va a decir nada. Y eso para mí es lo más importante. Y con esto termino este video de cómo es la vida en Nueva Zelanda. Espero que les haya gustado el video y si es así, espero que te suscribas al canal y actives la campanita para enterarte cuando saldrán los próximos videos. Te mando un beso. Chao.